El yin y el yang, el equilibrio de un todo. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que exponen la dualidad de todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad, la penetración. Según esta idea, cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se le mira desde otro punto de vista. En este sentido, la categorización solo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, yin y yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas, del cual surgen. Esta doctrina es fundamental dentro de la medicina china tradicional. La significación originaria de los términos yin y yang es incierta, relacionándose con diferentes acepciones. Sin embargo, todos parecen provenir de conceptos naturalistas. El carácter chino tradicional de yin representa la parte norte, nubosa, de una montaña. El carácter tradicional del yang representa el lado sur, soleado, de una montaña. Así parece estar de acuerdo el filósofo Wing Tzi-Chan, que asocia a tales términos los fenómenos naturales de la nubosidad que cubre al sol y al brillo dentro del mismo astro. Por su parte, Mircea Eliade cita a Marcel Granet al afirmar que el término yin se encuentra relacionado con el tiempo frío, lo cubierto y lo interior, y el yang, las ideas de lo soleado y el calor. Estos conceptos seguramente tienen sus orígenes en las antiguas religiones agrarias. La representación de pares de fuerzas antagónicas complementarias se encuentra atestiguada desde la época de bronce en la antigua China, correspondiendo a los hallazgos arqueológicos de la dinastía Shang. A decir de Suzuki, el dualismo básico fue el primer esbozo de filosofía china cuya antigüedad se encuentra señalada por su inclusión en el antiguo libro oracular Uno Ching, cuyos textos más antiguos se remontan al segundo milenio antes de Cristo y el cual basa muchos de sus aforismos en base a la oposición de conceptos antagónicos, como fuerza y debilidad, alto y bajo, rigidez y flexibilidad, etc., representados por una línea continua, masculino, y una trunca, femenino, que forman los triagramas para la adivinación. Aunque el concepto del yin y el yang existe en el confucianismo, es especialmente importante dentro del taoísmo. En el Dao de Jing los términos aparecen solamente una vez, en el capítulo 42, pero todo el libro está lleno de otros conceptos que lo explican. Los hexagramas del primer Qing también están basados en esta doctrina. El yin y el yang son opuestos. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente yin ni completamente yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de verano pueda hacer frío y viceversa. El yin y el yang son interdependientes, no pueden existir el uno sin el otro, como el día no puede existir sin la noche. El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang. Todo aspecto yin o yang puede subdividirse a su vez en lo mismo, indefinidamente. Por ejemplo,
un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede estar ardiente o templado y lo frío fresco o helado. El yin y el yang se consumen y generan mutuamente. El yin y el yang forman un equilibrio dinámico. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes, yin, provoca la lluvia, yang. El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos. La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la Tierra. En el yin hay yang y en el yang hay yin. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera. Representación gráfica. Gráficamente, el concepto se suele representar mediante un símbolo denominado Taijitu, diagrama del Taiji, que no siempre se ha dibujado de la misma manera. En su forma actual más conocida, la parte oscura, normalmente negra, representa el yin, y la parte clara, normalmente blanca, el yang. Estas dos partes entrelazadas se denominan en chino peces, yu. La línea que las separa no es recta, sino sinuosa, representando el equilibrio dinámico entre los dos conceptos y su continua transformación. Los puntos de distinto color simbolizan la presencia de cada uno de los dos conceptos dentro del otro. Otra manera de representar el yin y yang es con una línea continua para el yang y una partida para el yin. Al repetir estas líneas tendríamos 4 estados, del yin absoluto al yang absoluto pasando por los estados intermedios. Si utilizamos 3 líneas obtenemos 8 combinaciones, conocidas como los 8 trigramas, de los que surgen los 64 hexagramas del primer yin. En la bandera de Corea del Sur se pueden ver 4 de los 8 trigramas y una representación simplificada del Taijitu en rojo y azul. Aplicaciones. La doctrina del yin y el yang pueden aplicarse a todos los conceptos existentes. Se puede aplicar el concepto al fluir del tiempo. Por ejemplo, el mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto, es completamente yang. La medianoche es completamente yin. El atardecer sería el yang transformándose en yin, y el amanecer sería el yin transformándose en yang. También se puede aplicar a las estaciones. El verano es el yang, el invierno es el yin, el otoño es el yang transformándose en yin y la primavera es yin transformándose en yang. También se puede aplicar a las direcciones. El norte es yin, el sur es yang, el oeste es yang que se transforma en yin y el este yin que se transforma en yang. Igualmente se usa en el tratamiento de las enfermedades según las medicinas tradicionales asiáticas, en las que con frecuencia se contrarrestan determinados síntomas como tratamientos regidos por el concepto opuesto. Ejemplo, el enfriamiento, un síntoma yin, sería tratado con comidas calientes, que son yang. Una crisis nerviosa, yang, sería tratada con comidas frías, como frutas, que son yin. Además, cuando tratan un exceso de yin o de yang, tienen siempre en cuenta la posibilidad de la existencia de una deficiencia del polo opuesto. En caso de yin deficiente, se puede tonificar el yin para que, una vez reforzado, ejerza su acción inhibidora sobre el yang.
Asimismo, la doctrina podría aplicarse a todo tipo de dualidades. El yin y el yang siempre se pueden aplicar a algo que los orientales realizan mucho y son las artes marciales, las cuales al ritmo del dibujo del yin-yang pueden hacerse musculación y estiramientos para mejorar la flexibilidad. Consiste en trabajar primero rotando en el sentido de las agujas del reloj, dibujando el círculo del yin-yang y su media circunferencia en forma de una S, con lo cual hay que repetirlo 2 veces, tanto al compás de las agujas del reloj como en sentido contrario. Con todo ello se trabaja la energía que fluye por nuestro cuerpo y calienta las articulaciones interiores y las envuelve en un calor permanente. Podemos saber si realizamos bien los ejercicios porque en las manos se muestra en forma de calor. Yo soy el documentalista. Y esto fue el yin y el yang, el equilibrio de un todo. Gracias y hasta la próxima.